Tengan todos muy buenas noches. El día de ahora, bueno, la noche de ahora, vamos a iniciar o vamos a continuar, mejor dicho, con la unidad 5. En la sesión anterior se inició la unidad 5 y se inició de una manera leve, un poco teórica práctica, sobre el ciclo do while y el ciclo while. En la sesión del día de ahora, pues ya vamos a pasar directamente a ejercicios. La sesión pasada se hizo como una introducción de las instrucciones y también se aplicó prácticamente a, al proyecto que siempre hemos utilizado. Pero ahora va a ser directamente ejercicios. El recordatorio de todas las sesiones es que este tipo de sesión de refuerzo parte del hecho que ustedes ya vieron la clase y que ya tuvieron la respectiva sesión con su tutor. Y acá simplemente venimos a, como su nombre lo indica, reforzar lo ya visto. Es decir, es una parte más práctica. De igual manera, si ustedes tuviesen alguna duda un poco más lógica o teórica, igualmente se puede resolver. Pero la idea de este anuncio o de esta indicación es que se esperen una sesión pues mucho más práctica. Con eso dicho, este va a ser el índice de ahora. Específicamente el punto 1. El punto 2 lo vamos a tratar en la sesión de mañana. La sesión de ahora solo quiero enfocarla en ejercicios de el ciclo while. El día de mañana domingo vamos a tratar ejercicios de el ciclo do while y la próxima semana ya iniciaremos con las últimas dos instrucciones que nos quedan, que serían el for y el for each. Pero bueno, en la sesión del día de ahora vamos a enfocarnos sobre todo en el ciclo while. ¿Cómo nos vamos a centrar en ello? Pues con estos ejercicios de acá. Ambos han sido extraídos de la guía de ejercicios número 10 que ustedes tienen en la unidad 5 hasta el final en el campus. Vamos a trabajar lo que es el ejercicio número 1 y el ejercicio número 5. Ambos son resueltos utilizando la instrucción while. Entonces, con esa indicación dada, acá yo tengo el proyecto de siempre. Voy a cambiar la vista para que se vea de manera mejor. Y bueno, eso fue lo que estuvimos trabajando la vez pasada. Realmente la vez pasada simplemente implementamos tanto el while como el do while después de haber hecho como la introducción teórica. Ahora vamos a trabajar directamente con un ejercicio en cuestión. Partamos con el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 nos dice que una empresa textil vende un conjunto de toallas y les entrega a domicilio. Y para no cobrar el envío se debe de pedir un mínimo de 3 conjuntos o 3 sets de toallas. Entonces el ejercicio nos pide que creemos una solución que lea la cantidad de sets que se hacen en un pedido y con base a esa cantidad se defina si se le va a cobrar envío o no, y que esta información, en este caso el total vendido al final del día, se debe de visualizar en la pantalla. Es decir, nosotros mediante un while debemos, porque recordemos cuál es la gracia o el punto del while, que esta es una instrucción o este es un bloque que va a ejecutar las instrucciones que tenga dentro de manera indefinida o hasta que una condición en particular se cumpla. Mientras esa condición en particular se cumpla, esas instrucciones dentro del bloque se van a seguir ejecutando indefinidamente. Únicamente cuando esa instrucción en esa condicional deje de cumplirse, entonces ya no se va a ejecutar. Digamos que ese es el punto principal de esta instrucción. Si quisiéramos representarlo tal vez de manera simple, vamos a tener que, digamos que yo tengo aquí while.
y yo tengo un bloque. Sí, este es un bloque while. Y todas las instrucciones que estén aquí, que en este caso las estoy marcando con color naranja, se van a seguir ejecutando mientras una condición se siga cumpliendo. Es decir, si mi condición se sigue cumpliendo, este bloque se ejecuta indefinidamente. Y por ende todas las instrucciones que están aquí, cada una de estas, se van a seguir ejecutando indefinidamente. Únicamente cuando mi condición falle y ya no se cumpla, entonces esas instrucciones ya no se van a ejecutar. Por ende, para yo no tener un ciclo infinito, yo debo de cambiar mi condición acá adentro. En algún punto yo debo de hacer que mi condición sea actualizada para que deje de ejecutarse este bloque de instrucciones. Entonces digamos que es todo relacionado entre sí. Dentro de mis instrucciones en mi bloque while, en alguna de ellas yo debo de manipular la condición para que ésta se actualice, ya sea que se actualice para seguir ejecutándose o ya sea que se actualice para dejar de ejecutarse. Esto con la idea que no sea un programa perpetuo, porque la idea no es que sea perpetuo, la idea es que tenga un fin, o al menos esa es la idea de la instrucción, y por eso tiene una condicional. Yo podría hacer que mi condicional siempre sea verdadero. Por ejemplo, si yo acá en mi bloque que se ejecuta continuamente, yo no modifico la condicional, es decir, nunca la actualizo, y yo defino que la condición siempre sea verdadero, entonces esto se va a ejecutar perpetuamente. Y como yo en ningún momento dentro de mi bloque actualizo esa condición y siempre se mantiene verdadera, pues esto se va a seguir ejecutando hasta el final de los tiempos. Pero, como les digo, no es la idea de esa instrucción. La idea y el motivo por el que tiene una condicional es para que en algún punto pues deje de ejecutarse. Con eso dicho, entonces empecemos con este ejercicio. Entonces voy a iniciar limpiando todo el contenido que ya tengo acá. Y iniciando a leer como tal específicamente qué es lo que me están pidiendo. Me están diciendo que pues va a hacer el programa y lo que debe de recibir. Voy a empezar como a anotar cuáles son mis variables con las que voy a estar trabajando. Tengo que recibir o verificar la cantidad de sets. Acá. Cantidad de sets en cada pedido. Y con base a eso pues reportar si se va a cobrar el envío o no. Entonces, primera parte, debo de capturar la cantidad de sets con la que voy a estar trabajando. Para eso pues yo ya sé que con la instrucción console.writeLine yo puedo colocarle acá un mensaje al usuario. En este caso eh, voy a colocar un mensaje amigable. Copio esto, lo pego acá y ahora voy a modificar lo interno para que el mensaje sea informativo. Luego de ese mensaje informativo, copié y pegué la instrucción y ahora lo que voy a colocar tal cual es que me ingrese la cantidad de toallas a comprar.
Hasta aquí únicamente yo he definido los mensajes como de entrada, por decirlo así. Pero claro, el ejercicio que me pide me dice que esto se haga en cuestión, por decirlo así, o en un periodo, en un lapso de un día. Es decir, yo en un día realmente puedo hacer una venta de a n personas, y dentro de esas n personas, cada persona pues puede haber adquirido m conjuntos. Si quieren verlo, digamos que un día completo es todo este bloque. Y dentro de todo este bloque, que es un día completo, yo pude haberle vendido a fulanito 3 sets, a menganita 2 sets y a este último un set. Y todas esas diferentes ventas a diferentes clientes o a diferentes personas se ejecutó en el transcurso de un día, dándome un total entonces de 6. Pero claro, todo esto fue en un solo día. Mi día, acá yo lo estoy representando como que si fuera un while. Y todo lo que está dentro pues es el bloque del while que se está iterando constantemente. Entonces así puedo ir viendo dónde está la utilidad del while. Básicamente el while me sirve para que yo continúe ingresando las ventas que voy realizando a cada usuario de manera indefinida. En este caso, digamos que es para cada día. Entonces yo en el flujo de la solución debo de decirle o preguntarle si el día ya ha terminado o continúa. Si el día continúa, pues sigo registrando ventas. Si el día ya terminó, el día laboral, por ejemplo la jornada laboral, entonces yo ya no permito que se hagan más registros y muestro el total, que sería la suma de todos los registros anteriormente ingresados. Entonces ya identifiqué dónde es que voy a utilizar mi while. Y como la obtención de la cantidad de toallas compradas ya forma parte de mi día, entonces digamos que acá yo lo que voy a poner es inicio del día laboral. Todas las instrucciones que están acá debajo ya van a ser parte del while y ya van a ser parte del día laboral. Entonces acá yo voy a colocar la instrucción while y esto ya debe de formar parte de la instrucción while. Listo. Entonces con esto hecho, yo acá debo de colocar una expresión para validar. ¿Qué expresión voy a colocar? Pues para mí va a ser una cuestión de una variable. En este caso, eh, yo lo voy a poner como un char. No sé si recuerden cuál es la diferencia entre un string y un char, pero básicamente el carácter pues únicamente permite, como su nombre lo indica, un solo carácter. En este caso es la S mayúscula. Un string pues es un conjunto de caracteres, entonces es más de un carácter. Pueden ser 2 3 4 20 etcétera. ¿Por qué motivo yo lo configuré o lo definí como char en lugar de como string? Para optimizar el uso de memoria. Yo podría colocarlo así y seguiría funcionando. Solo tendría que cambiar esto así y seguiría funcionando. Lo que sucede es que en este caso pues yo sé que solo voy a utilizar una letra. Entonces lo ideal es utilizar o asignar el espacio exacto. Entonces por eso coloco únicamente la variable como tipo char. Acá me muestra un error. Bueno, dice que no sabe qué significa esto, que significa expression. Para, para que mi ejercicio, mi solución se siga ejecutando,
yo voy a colocar o he colocado como condición que mientras el valor de la variable currently working sea igual a s, entonces vos continúa con la ejecución. Ojo, esa es una manera de hacerlo. Yo podría perfectamente hacer eso, asignar esto así y hacer esto tal que así, y la funcionalidad seguiría siendo la misma. Tal vez lo único que sí se cambiaría es que acá yo debería renombrar la variable para que sea mucho más declarativa. Yo agregué el is al inicio para tratar de dejar plasmado a la persona que lea esa variable que estoy tratando de un booleano. No es obligatorio, es más una convención de desarrollador a desarrollador para facilitarle el entendimiento de que esa variable es probablemente un booleano. Entonces lo voy a dejar así, como un booleano. Si actualmente se sigue trabajando, es decir, si eso es true, entonces vos ya puedes hacerle la pregunta de cuántas toallas querés comprar. Vamos a seguir utilizando cuestiones que ya vimos en sesiones pasadas, como lo es las validaciones. En este caso voy a acá arriba declarar una variable que va a ser la cantidad de toallas, y yo voy a decir que quantity va a ser igual. Esto no, porque aquí directamente está haciendo la transformación de un string a un entero y eso puede fallar. Voy a usar mi método de validations, el método de validar entero, para que si es un dígito y es un valor válido, entonces lo transforme o haga el parsing a entero. Caso contrario, que trabaje con cero. Eso es algo que hemos venido haciendo a lo largo de las sesiones. Entonces, esa es la cantidad. Acá, por cierto, ya estoy manejando que, pues si no es un valor correcto, pues lo va a definir como un cero. Una vez yo ya capturé esa entrada, voy a utilizar ahora algo en la vista en la unidad anterior, y es la estructura condicional. En este caso, si la cantidad es menor a 3, yo le voy a decir que se cobrará el envío. ¿Por qué? Porque la promoción de envío gratis aplica únicamente a un valor mayor a 3. Revisemos el ejercicio. Acá dice que lea la cantidad y le indique si se cobrará envío o no. ¿Cómo si se cobrará envío o no? Si tiene un mínimo de 3. En este caso es menor a 3, no igual, menor. Entonces le estoy indicando que se va a cobrar envío. Caso contrario, no se va a cobrar el envío. Listo, este es solo un mensaje informativo sobre el envío. Además del mensaje informativo, yo tengo una tarea que es mostrar al final el total vendido. Yo hasta el momento únicamente he capturado la cantidad de un cliente, pero yo debo de ir capturando la cantidad de todos los clientes. Entonces, yo acá debo de hacer un cambio. ¿Cuál es ese cambio? Además de declarar la variable quantity, debo declarar otra variable que en este caso va a ser cantidad total. La primera es la cantidad, voy a ponerle acá, cantidad por usuario. Es decir, la que un solo usuario o un solo cliente me está comprando. La segunda es la cantidad total a lo largo de todo el ciclo while.
¿Cómo yo voy a ir alimentando esa cantidad total? Bueno, yo tengo mi cantidad total y a esa le voy a sumar la cantidad de cada usuario por la que pase este flujo. ¿Sí? Entonces, así es simple, yo ya he asignado a total quantity la suma de el valor que está aquí en quantity per user. Acá me muestra un error y lo que me está diciendo es que no ha sido declarada o no ha sido inicializada previamente a ser utilizada. Esto puede solucionarse fácil si yo acá en un bloque aparte la inicializo con el valor de 0. ¿Por qué me da ese error? Porque puede que eh, esta, esta variable nunca se le asigna un valor. Entonces, si nunca se le asigna un valor, tiene el valor de nulo, y el programa no puede sumarle a nulo una cantidad entera. Entonces, por eso me exige que por lo menos tenga un valor entero de base. En este caso, el valor entero de base es 0. Entonces, listo, con eso realizado, ya le sumé en cuestión eh, a total quantity la cantidad de un usuario único. Yo ahora debo de definir o preguntarle en este caso al operador que está ingresando esto si tiene más elementos que ingresar o únicamente ya ingresó todos los necesarios para ese día en particular. Entonces acá le pregunto si desea ingresar otro pedido. Ojo, acá lo que yo voy a hacer es capturar eh, el valor que me dé. Yo le voy a colocar que me ponga sí o no y yo ya voy a traducir ese sí o no. ¿Cómo lo voy a traducir? Haciendo uso de otra instrucción que vimos en la unidad pasada, que es el switch. Acá voy a hacer switch y como siempre me pide la expresión que voy a evaluar, o en este caso la variable. ¿Cuál va a ser esa variable? La voy a declarar acá arriba y va a ser una que se llama continuar con los registros. Y voy a poner el caso: si continuar con los registros es igual a S, entonces vas a hacer algo. Caso contrario es N, vas a hacer otra cosa. Y por defecto otra instrucción. Recordemos que el default es para cuando la opción ingresada o el valor que tiene continue with registries no es ni S ni N, no es ninguna de las que está arriba. Cuando ese es el caso, es entonces que se ejecuta default. Voy a darle el valor a continue with registries, la lectura de lo que el usuario ha ingresado. Porque acá yo no estoy utilizando mi módulo de validations, porque acá pues no tengo que validar nada, yo estoy trabajando directamente con el texto. Recordemos, yo utilizaba el módulo de validations acá porque cuando yo leo la entrada del usuario, yo la leo como string, y en estas variables en particulares yo quería trabajar con números, no con strings. Entonces yo tenía que hacer una validación para convertir ese string en un número. Acá, como yo directamente estoy trabajando con un string, no hace falta hacer ninguna validación. Ese es el motivo por el que acá yo no estoy haciendo eso. Entonces, con eso dicho, voy a definir qué sucede cuando el caso es sí. Entonces voy a decir que currently working va a tener el valor de true, lo que va a permitir que el ciclo while se siga ejecutando. Caso contrario, si el usuario o el operador ya no quiere continuar haciendo registros, voy a configurarlo como false, voy a asignarle el valor de false. Por ende, aquí cuando haga la
comparación o la verifique la condición si is currently working es igual a true, se va a dar cuenta que no, entonces va a detener el flujo del sistema. Y si por algún motivo el usuario ingresara un valor que no es sí y tampoco no, por defecto yo voy a detener la ejecución de mi programa en cuestión. Con eso realizado, entonces cuando salga de este flujo, yo lo que voy a hacer es imprimir el total de toallas que fueron vendidas. Entonces tengo acá, voy a colocar el mensaje donde yo voy a imprimir la cantidad total de toallas vendidas. ¿Qué va a hacer total quantity? Acá voy a tener un detalle en cuestión. Y es que total quantity técnicamente no existe. ¿Cómo que no existe? Total quantity vive dentro de este bloque y yo ya me salí de este bloque. Por eso es que acá me está diciendo que no puede encontrar el símbolo o la variable total quantity, porque total quantity solo vive dentro del while. Es decir, si yo me regreso acá, para el sistema total quantity únicamente vive acá. Solo aquí vive total quantity, solo dentro de estas paredes. Entonces cuando quiere llegar a la parte de sumar acá, pues no la encuentra porque ya estoy literalmente fuera de estas paredes. Entonces lo que yo debo de hacer para solventar esta situación es hacer que total quantity viva desde antes. Es decir, yo voy a hacer que total quantity viva acá, por ejemplo. Digamos, con el signo de suma voy a decir que total quantity vive fuera del bloque. Acá adentro, pues sí, yo voy usando total quantity, pero yo ya lo inicialicé fuera del bloque. Por ende, al yo haberlo creado fuera del bloque, yo puedo utilizarlo al final fuera del bloque. Total quantity solo se metió al bloque para ser actualizado, más no para ser creado. Total quantity solo fue actualizado dentro del bloque. Con eso realizado, entonces yo lo que voy a hacer es que total quantity, en lugar de declararlo e inicializarlo acá adentro, voy a hacerlo acá afuera al inicio. Listo. Entonces con esto realizado, me dice que aún tengo el error. Vamos a ver cuál es el error que me indica. Me dice que no puede resolver esta variable y es porque se llama quantity per user. Listo, ya no tengo errores. Entonces técnicamente mi flujo ya debería de funcionar. Voy a verificar que todo bien. Sí. Vaya, veamos si es cierto. Voy a hacer la ejecución. Y acá tengo gestión de compra de toallas. Para evitar el cobro por envío, hago una compra igual o mayor a 3 sets. Y me dice que ingrese la cantidad de toallas a comprar. En este caso sería la cantidad de sets. Le voy a decir que voy a comprar 2 sets. Por ende, sí que voy a pagar envío. Y me dice se cobrará envío. ¿Desea ingresar otro pedido? En este caso sí, digamos que hoy no fue un buen día para la compañía y solamente le vendí a 3 clientes. Ya le vendí al primero y le vendí 2. Voy a ingresar otro monto. Este otro segundo cliente también va a comprar únicamente 2 sets, entonces ya llevo 4 sets en total. De esos 4 sets se traduce a 2 envíos porque cada uno de ellos compró menos de 3 sets. Y vamos por el último. El último también va a comprar únicamente 2 sets, lo que me va a hacer un total de 6 sets vendidos en el día y 3 envíos. A los 3 le voy a cobrar envíos porque ninguno superó o igualó el valor a 3. Entonces me sigue preguntando,
¿querés registrar otro? Yo le voy a decir que no para que ya me muestre el total en cuestión con el que voy a estar trabajando. Y allí me dice, la cantidad total de toallas vendidas fueron 6. Eso se tradujo en 3 clientes donde cada uno me compró 2 sets. Para ser más claro, yo acá debería de modificar el texto y definirle la cantidad de sets de toallas, porque es con lo que estamos trabajando, sets. Acá la cantidad total de sets de toallas vendidas fue tanto, que sería lo correcto. Acá yo podría, para, con una finalidad de limpieza, limpiar las respuestas anteriores que he obtenido. Y acá en el console.readline, donde se define el valor, pues ya lo dejaría así. Creo que así queda una solución un poco más limpia. Acá este es un mensaje meramente informativo. Voy a sustituirlo tal que así. Listo. Vale, inicio de nuevo, hagamos otra prueba a ver si es cierto. Y dice ingrese la cantidad de toallas a comprar. Ojo, porque acá directamente pasó a esta parte y no me mostró eso de acá, porque acá directamente yo limpié. Al hacer una limpieza directa, pues no espera ninguna interacción con el usuario, sino que ejecuta las 3 primeras líneas, luego ejecuta la cuarta, que era la limpieza, y por eso parecía que se borraba directamente. Donde yo realmente podría hacer eso es acá. Si quisiera ir limpiando cada vez que yo ejecuto la instrucción. Fíjense ahora que no se va a borrar y si me va a imprimir, allí está. Las primeras eh, las primeras líneas. Yo podría acá, para hacer que este mensaje se borre, hacer lo siguiente. Esta es otra instrucción que casi no se usa, pero bueno, les puede servir. ¿Qué es lo que hace readkey? Allí lo dice que obtiene el carácter que el usuario presiona. En este caso puede ser cualquiera. Simplemente lo que va a hacer es esperar por porque el usuario presiona una tecla. Luego de presionar la tecla, entonces yo puedo ya utilizar console.clear. Van a ver como ahora pues el flujo se ve un poquito más ordenado. Allí me dice la información, gestión de compra de toallas para evitar el cobro por envío. Hago una compra igual o mayor a 3. Si se fijan, se ha detenido el flujo y el cursor está parpadeando. Me está indicando que quiere que yo haga la presión de una tecla. En este caso yo voy a presionar enter. Al presionar enter se borró el contenido anterior, es decir, sucedió esto. Acá estaba esperando que yo presionara una tecla, luego que yo la presioné se ejecutó el clear. Así de simple. Con eso hecho, entonces yo voy a pasar a ahora, en lugar de que haya sido un día regular con solo 3 ventas, ahora va a ser un buen día. Va a ser un total de 5 ventas, donde 3 de ellas van a ser con envío gratuito. Entonces el primero va a ser una compra de 5 sets de toallas. Me dice que no se le va a cobrar envío, obviamente. Le digo que sí, quiero continuar. Me dice entonces, vaya, si quieres continuar, ¿cuánto es el registro de esta segunda venta? En este caso, compro 4, no se me va a cobrar envío. Ya llevo 2 ventas, las 2 ventas han sido sin cobro de envío. Quiero registrar otra, ahora van a ser 3, no se va a cobrar envío. Quiero registrar otra más, ahora van a ser 2, a este sí le voy a cobrar envío.
y una última a la que también le voy a cobrar envío. Ya registré 5 ventas. Estas 5, digamos que la cantidad de sets vendidas por cada venta es equivalente a su índice. En la primera venta yo vendí 5, en la segunda venta vendí 4 y así sucesivamente hasta llegar a 1. Entonces yo ya vendí 5, de esas 5, 3 sin envío, 2 con cobro de envío, y le voy a decir que no, que yo no quiero registrar. Entonces el reporte final lo que me va a decir es que he hecho 5 ventas. Veamos si es cierto. Ah, ¿qué pasó? Porque me dice un total de 15 toallas vendidas. Acá no estoy contando la cantidad de ventas, es decir, no estoy contando que hice 5 ventas. Estoy contando cuántos sets de toallas tuve por cada venta. ¿Qué significa esto? Piénsenlo. Yo hice 5 ventas, sí, pero a cada cliente no vendí un set, vendí varios sets. Por ejemplo, al primero le vendí 5, al segundo le vendí 4. Solo allí ya hay 9 sets. Al tercero le vendí 3. Solo allí ya hay 12 sets. Al cuarto le vendí 2. Allí hay 14 sets. Y al último le vendí un set. Entonces sí, la información mostrada está correcta. Sí que me está mostrando la cantidad total de sets que yo vendí, más no a cuántos clientes yo les vendí. Entonces, hasta ahí estamos bien. Creo que no hay ninguna duda, creo que el ejercicio está bastante simple. Si tienen una duda, pues pueden levantar la mano. Yo, por mi parte, lo que voy a hacer es guardar este ejercicio y con el ejercicio guardado voy a proceder al segundo ejercicio. ¿Qué es el segundo ejercicio? El segundo ejercicio sí está un poco más complejo. Digamos que este primero fue una pequeña introducción, para este segundo ejercicio ya me da incluso hasta una estructura de cómo quiere que se muestre el mensaje o el reporte en cuestión. ¿Qué me dice el segundo ejercicio? Me dice que unos vendedores pues reciben un sueldo en una empresa automotriz de tal forma que tienen un salario mínimo y sobre ese salario mínimo se agrega $100 por cada automóvil vendido, más el 3% del valor del automóvil vendido. Es decir, que en el modelo de trabajo de esta empresa automotriz, sus vendedores reciben una comisión por cada automóvil vendido de el 3% del valor de este automóvil, más un bono de $100 por ese automóvil. Si yo lo quiero retratar, tendría tal que en mis bonos o en mis extras, mejor dicho, yo tengo dos. Tengo una comisión del 3% del valor del automóvil vendido y un bono de $100. Es un monto ya fijo, da igual el valor del automóvil, yo tengo un monto fijo de un bono de $100. Esos son mis extras. Mi total entonces está constituido de mi salario más la comisión más el bono. Ese es mi total de salario de vengado. ¿Y qué me dice que debe de contener la solución? Dice que la solución, en este caso, debe de capturar el nombre del vendedor en cuestión y el precio del automóvil. ¿Por qué me está pidiendo el precio del automóvil? Porque yo lo necesito para calcular el valor de la comisión. Sobre el precio del automóvil yo calculo el 3% y ya. Entonces me dice que cuando tenga que tengo varios vendedores y que por cada vendedor voy a tener el nombre y el precio del automóvil que vendió en la quincena, y que es probable que hayan algunos vendedores que no hayan vendido nada. Si no han vendido nada, entonces yo solo debo demostrar el nombre. Además de eso, pues ya me define cuál es la estructura
de cómo se debe de ver mi mensaje en consola. Entonces yo debo de hacer caso a esa instrucción. Bueno, entonces eso que tengo acá, muy bonito y todo, pero ya no lo necesito. Voy a borrarlo. No se preocupen, si se fijaron, yo guardé anteriormente ese ejercicio. Fíjense acá. Allí pueden ver que hasta acá arriba dice tutoría 12, ejercicio while 1. Aquí yo tengo almacenado el contenido que acabo de borrar, entonces no me tengo que preocupar. De igual manera, acá yo tengo almacenado el contenido del ejercicio de la tutoría anterior. Mismo acá, mismo acá. Entonces realmente no hay de qué preocuparme. Con eso dicho, entonces voy a proceder a realizar ese ejercicio. Primero voy a tener que, como siempre, definir mis entradas de datos o mis variables de entrada. ¿Cuáles son mis variables de entrada? Para este caso las voy a marcar con rojo. Va a ser el nombre del vendedor y el precio del automóvil. ¿Cómo va a funcionar o cuál va a ser la dinámica en este caso? Va a ser bastante similar a la dinámica que tenía en el ejercicio anterior. Yo voy a tener mi bloque de ejecución, que va a ser en este caso de una quincena. O ese es mi lapso de tiempo. ¿Por qué una quincena? Aquí dice, ve, en una quincena. Entonces mi lapso de tiempo es una quincena. Yo sé que por debajo es un while, que se va a ejecutar durante un periodo en particular. Dentro de esta quincena yo voy a solicitar siempre dos valores: el nombre y el precio del automóvil. El nombre y el precio del automóvil. Esto de manera indefinida. Cuando yo voy a dejar de hacer esto? Cuando aquí yo diga que ya no hay otro vendedor. Esta es la instrucción que actualiza mi while. Entonces aquí yo voy a hacer esa pregunta y esto es lo que va a actualizar si esto se sigue ejecutando o no. Así de simple. Entonces voy a poner esto en marcha. Solo quiero ver. Ok. Inicio. Siempre voy a iniciar colocando las como mensajes de bienvenidas. Me pedían el nombre, solicito el nombre. Me pedían el precio del vehículo. Ingreso el precio del vehículo en cuestión. Esto ya se debe de ejecutar dentro del ciclo while, porque ya forma parte del ejercicio o de el punto en el tiempo que es la quincena iniciada. ¿Sí? La quincena ya inició desde el momento que yo ya estoy preguntando esos valores. Yo debo definir una variable similar a como lo hice anteriormente, que me indique si yo todavía estoy en quincena o no. Yo sé que quincena tiene un nombre en particular en inglés, que lo tengo acá, porque aquí hicimos un ejercicio de quincena y es biweekly. Es una manera de decirle quincena, biweekly. Entonces acá yo voy a tener una variable. Es que no me acordaba cómo se decía quincena en inglés. Voy a tener una variable booleana que le voy a decir que estamos en quincena todavía y le voy a poner que sí. Entonces aquí el while lo que va a validar es si estamos en quincena o no. Listo, ya le definí que sí, que estamos en quincena. Entonces, capturo esos datos siguiendo como siempre el ejercicio, la manera de trabajar. Yo voy a tener que tengo el nombre del vendedor y voy a tener la variable que es el precio del automóvil. Para el caso de el nombre del vendedor,
voy a obtenerlo directamente, no hace falta ninguna validación. Pero para el precio del carro sí debo de usar mi módulo de validaciones. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con un valor numérico y console.readline únicamente lee valores de string y yo debo de hacer el proceso de conversión. Ese proceso de conversión yo lo he encapsulado en un módulo de validations, específicamente en el método de validate double. Eso es algo que yo tuve que hacer a mano y que acá no se ve porque está modularizado. Listo. Eh, Continuando, ya obtuve esos valores de la entrada, ya validé el segundo porque es un valor numérico y con eso realizado, entonces yo acá tengo eh, otro flujo en cuestión con el que debo de tratar. Listo, ya obtuve esos valores de el fulano en cuestión, pero yo un, un solo empleado puede capturar o puede vender n autos. ¿Qué significa esto? Si yo me voy acá, yo tengo esto, la quincena, sé que yo voy a capturar dentro de ese periodo de tiempo de la quincena el nombre y el precio del auto, pero un solo vendedor puede vender más de un auto. Si se fijan acá está reflejado, este fulano ha vendido 2 autos y ha definido su sueldo con base en la cantidad de autos que ha vendido, que puede que uno tuviese el valor de 300 y otro tuviese el valor de 100 y sobre eso tuvo que calcular el 0.3 más, bueno, uno para que pegase tendría que ser algo como que uno tuvo el valor de 200, otro tuvo el valor de 150, eso más el 3% de uno, más el 0.3% del otro, más $100 de uno, más $100 de otro, por los bonos. Algo así es como se formó este 592. A lo que quiero llegar es que yo debo hacer esto con cada auto que un solo vendedor venda, valga la redundancia del nombre. Entonces, realmente yo aquí tengo mi bloque while de quincena, donde capturo a cada vendedor, pero acá tengo otro bloque while, donde capturo cada auto que un solo vendedor vendió. ¿Sí? Por ejemplo, en esta primera pregunta que yo le hago, imagínense que esas dos líneas que están acá, la primera en café hace referencia al nombre de donde yo pregunto el nombre del vendedor y la segunda en rojo hace referencia a donde yo pregunto el precio del automóvil. Yo debo de preguntar si ha vendido más de un automóvil o no. Entonces allí yo entro en otro bloque while donde allí estoy constantemente preguntándole, ¿tenés otro automóvil? ¿Tenés otro automóvil? ¿Tenés otro automóvil? Y así sucesivamente. Entonces este ejercicio está curioso porque realmente estoy utilizando un while dentro de otro while porque el ejercicio me dice revisa cuántos automóviles ha vendido un vendedor para con base a eso definirle el sueldo que va a recibir. Entonces, con eso dicho, voy acá a definir otro bloque while, pero si tengo otro bloque while significa que yo debo de tener otra variable bool que sea la que mi bloque while valide. En este caso va a ser mi variable bool se llama registrar otro carro, y mientras registrar otro carro sea verdadero, entonces yo voy a seguir registrando los carros en cuestión. Y que voy a colocar acá es donde yo colocaría esto, porque si se fijan no tiene sentido que yo pregunte acá arriba el precio del carro cuando puede ser
tendría sentido que yo haga eso si solo va a ser un carro que yo le permito vender a la persona en cuestión. Pero yo no decido, a mí no me conviene que mi vendedor venda solo uno, a mí me conviene que mi vendedor venda la máxima cantidad posible. Entonces, acá le voy a decir ingresar el precio del vehículo vendido. Esto lo voy a declarar acá dentro. Es importante que lo declare dentro del bloque porque esta variable es una variable de proceso de este bloque, no de este. Entonces yo debo de declarar las variables según al bloque al que pertenece. Entonces este en particular pertenece a este bloque de dentro. Voy a inicializarlo por si acaso. Y una vez dentro de esto, yo debo de empezar a operar con este valor. Yo debo de, en la captura que me dieron, llevar un conteo de cuántos autos ha vendido en total. Entonces esa es una variable global con la que yo debo de trabajar. Carros totales. Y cada vez que yo entre a este bloque, voy a sumarle más uno a carros totales. Esto también podría hacerlo tal que así. O bueno, creo que esta sintaxis no es permitida en C#. Yo, para los que no saben, estoy un poco más... Ah, no, aunque... ¿Será así? No. Yo estoy un poco más acostumbrado a la sintaxis de Python porque es con lo que trabajo. Pero aparentemente... Ah, no, sí que puedo, pero dice que no está inicializado. Pues si hago esto, allí está. Para irle sumando 1. Este doble más es equivalente a si yo hiciera esto, miren. Es exactamente lo mismo, solo que con una sintaxis reducida. Entonces hago esto, más. Entonces yo sé que cada vez que entre en este bloque es porque he vendido un carro. Entonces total caras va a ser más 1. Si yo solo entré acá una vez, pues de 0 más 1 va a ser a que yo el total de carros que vendí fue 1. Si yo aquí esto se ejecutó 8 veces, entonces va a ser más 8. Yo sé que el total de carros vendidos es igual a 8. Así de simple. Entonces, con eso dicho, yo lo que voy a hacer es, ya tengo, por así decirlo, el total de carros. Yo debo de llevar, además del total de carros, la suma del precio de estos. Entonces aquí voy a crear una variable doble que va a ser suma de precio de carros. Por defecto va a ser igual a 0. Pero esto va a ser similar a lo anterior, igual a la cantidad de el vehículo que yo acabo de capturar. Con eso hasta el momento, ¿qué es lo que tengo? Tengo que yo ingreso al primer bucle while. En el primero yo solo pregunto por el nombre de un vendedor. Luego de obtener ese nombre de ese vendedor, yo entro a un segundo bloque while donde yo voy a trabajar todos los carros que le haya vendido. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo voy a registrar los carros que él haya vendido? Mientras el usuario me indique que él quiere seguir registrando. Si él me dice, mira, ya no quiero registrar más, entonces hasta allí acabaría el registro de carros de este fulano en particular. Donde yo hago esa actualización de la variable de si el usuario quiere seguir registrando más carros vendidos a nombre de este fulano. Ahorita justamente voy a agregar esa actualización. Le voy a preguntar al operador que está haciendo este registro. ¿Desea seguir registrando autos? Y
igual que en el caso pasado, opción de sí o no. Acá la variable en cuestión va a ser un string y le voy a decir continue. De hecho sí creo que llamé la variable anterior. Continue registries. Por defecto le voy a colocar como char el valor de sí. Sí, por defecto yo sí voy a querer seguir registrando. Pero según lo que me diga el usuario en cuestión, pues acá me va autocompletando. Y es lo mismo que en el caso anterior, con la diferencia que acá, ¿por qué las comillas dobles me dan error y las comillas simples no? Comillas simples son para los tipos de datos, caracteres, que es con lo que yo estoy trabajando acá, y comillas dobles son para tipos de datos string. Yo no estoy trabajando con un string, por eso es que me daba error. Y así sería el flujo correcto. Ojo acá. Acá me dice que console.readline lee explícitamente char, perdón, lee explícitamente string, es decir, es lo que me retorna es del tipo string. Yo acá lo que puedo hacer es convertirlo en carácter. Si quiero seguir trabajando con caracteres, yo podría simplemente cambiar el tipo de esa variable a string, cambiar esas comillas a comillas dobles para representar que es un string y acá hacer lo mismo. Pero como yo quiero mantener coherencia y si yo sé que solo voy a utilizar un solo carácter, pues quiero ahorrarme espacio y únicamente asignar el espacio a ese carácter. Si yo definiera un string, estaría utilizando más espacio en memoria, porque un string es más pesado en términos de bytes que un carácter. Entonces, estaría desperdiciando espacio. Yo quiero ser correcto y si yo sé que solo voy a ser un carácter, entonces voy a utilizar el tipo de dato correcto para utilizar la cantidad de memoria correcta. Entonces acá tengo que hacer este paso extra de convertirlo a carácter. Con eso realizado, entonces yo ya obtengo si el usuario quiere o no seguir registrando más carros para este fulano. Y luego de eso yo tengo que hacer mis debidas operaciones. Sí, porque recordemos, no era solo registrar la cantidad de carros de un fulano y ya. No, debo de registrar la cantidad de carros y con base a eso añadirle un bono por cada carro vendido y un tanto por ciento del precio de ese carro vendido para que el total que yo imprima sea esta suma de acá arriba. Entonces vamos a eso. Solo voy a comentar acá. Acá estoy indicando que ese primer while es para el registro de n vendedores. Ese segundo while es para el registro de m carros vendidos para un vendedor m. Y acá abajo el switch es para definir si continúo registrando o no. En caso, sí, en caso que me haya dicho que ya no quiere seguir registrando, entonces yo salgo del switch, voy a salir de este while de registro de carros y voy a proceder a ya hacer los respectivos cálculos.
¿sí? Los respectivos cálculos de, en este caso, este fulano, cuánto ha ganado por la cantidad de carros que vendió. Entonces, acá salgo de este bloque while donde estaba haciendo la captura de todos sus carros y empiezo a hacer el cálculo para este fulano que he registrado. Yo sé que su total es igual a salario base más comisión más bono, entonces yo tengo que declarar estas variables. Ojo, salario base es una constante. Yo sé que al menos acá en el país para el sector comercio, si no estoy mal, son $365. Ese es como el salario eh, base. Acá, pues digamos que el ejercicio lo deja un poco a interpretación. Si yo estoy trabajando en una quincena, significa que ese salario de 365 es mensual. Si yo lo divido entre 2, yo tengo un valor de 182.50 para que al final de mes esto me dé 365, que es, hasta donde yo recuerdo, el salario base en el área comercial. Como estoy trabajando con quincena, voy a dividirlo a la mitad, voy a trabajar solo con 182.50 y voy a decir que ese es mi salario base. ¿Por qué utilicé la palabra const al inicio? Porque es una constante. ¿Qué significa que sea una constante? Que su valor no va a cambiar a lo largo del flujo de esta solución. Si yo acá lo inicialicé con ese valor se va a quedar hasta el final. Jamás toco esta constante, jamás toco esta variable para actualizarla. Se queda así. Por eso es constante. Y una convención entre desarrolladores es que las constantes se escriben todas en mayúsculas. Así yo cuando lea el valor de esa variable voy a saber que no es una variable, sino que es una constante. Otra cosa que es un constante es el valor del bono. Ya está definido que es un valor de $100. Acá dice, ¿ve? $100, valor constante, que no es constante. Bueno, de hecho sí es constante. Es el valor de la comisión. Yo sé que la comisión es constante y es del 0.03% o de 0.03 o del 3%. Entonces, ya con esto diría que tengo todas las constantes con las que voy a estar trabajando. Con eso dicho, entonces ahora sí paso a lo que les decía, que es calcular el salario total. Voy a declarar acá otra variable que va a ser salary, ¿sí? Y el salario se va a constituir de qué. Primero va a ser la multiplicación de la cantidad de carros vendidos, es decir, total cars, por el monto base del bono, que es bonus, ¿sí? Hasta acá yo estoy cumpliendo la parte donde me dice que por cada carro vendido yo voy a sumarle $100. Entonces, si en Total Cars es igual a 1, es decir, si yo solo he vendido un carro, lo multiplico por 100, 100 por 1 es igual a 100, 100 por 2 es igual a 200. Entonces, hasta aquí está bien. Pero mi salario no es solo esto. Mi salario es esto, más el salario base. Entonces, hasta acá tengo esta parte de acá, miren. Con eso que yo he escrito allí, yo tendría hasta aquí. Tendría esto de aquí y esto de aquí. Me faltaría la parte de la mitad, que es la parte de la comisión. La comisión es el 3% por por el precio de cada
carro. Entonces, ¿cómo voy a trabajar eso? Yo tengo acá un valor que es la suma de los precios de esos carros. Si yo he vendido dos carros y digamos que cada carro valía $100, yo tengo un total de $200. ¿Estamos de acuerdo? Si yo a esos $200, que es la suma de los precios de los dos carros, obtengo el 3%, yo tendría $6. Esos $6 es exactamente lo mismo que si yo al primer carro le calculara el 3%, que me daría $3, ¿sí? El 3% de 100 son 3. Y si he vendido dos carros de $100, entonces tengo 3 más 3, tengo 6. Es decir, que si yo sumo todos los precios de todos los carros vendidos y a esa suma total le calculo el 3%, yo igualmente es como que si estuviese obteniendo el 3% individual de cada carro. Entonces yo puedo hacer esto. A la suma total de los precios de los carros, sobre esa suma yo calcular el 3%. Y entonces esa cantidad guardarla en mi variable salario. Y de esta manera, con esta línea, yo estaría obteniendo lo que me están pidiendo acá. Eso acá. Yo estaría obteniendo el total, porque tendría el salario base más la comisión por cada uno de los carros vendidos, que es igual al 3% por cada uno, más el bono, que es $100 por cada carro vendido. Y para esto tuve que tener un conteo de los carros y tuve que tener, o debí tener, la suma del precio de cada carro. Así de simple. Entonces sí, ya tengo el salario. Yo ahora esto debo de mostrarlo aquí ellos en el ejercicio, pues ya me definen cómo yo debo de mostrar ese ese mensaje o ese reporte. Pues yo debo de hacer caso a como ellos me lo pintan. Entonces acá voy a tener que hacer unos cuantos impresiones en consola. Voy a tener resultado para el vendedor y aquí voy a colocarle el nombre del... Bueno, no se lo voy a colocar. Aquí no me dice esto me lo voy a ahorrar quizás. Voy a ceñirme únicamente a lo que ellos me están pidiendo, que digamos que es un gran bloque así. Lo voy a copiar y acá yo voy a empezar a colocar la estructura que ellos me piden. Primero me piden el nombre del vendedor, el total de autos vendidos y el sueldo. Vaya, el nombre del vendedor, pues yo ya lo capturé arriba. Se llama vendor. Acá para que esto funcione debo de hacer esto. Luego me dice total de autos vendidos. Es la segunda columna, esto es como si fuera una tabla. Y yo ya tengo mi variable que se llama total cars. Y tengo una tercera columna que se llama el sueldo, que es justamente la última variable que yo definí acá arriba, que se llama salary. Sí. Acá lo que voy a hacer es ponerle signo de dólar para dar por mostrado que es un monto que tiene la magnitud o la unidad de medida de dólares. Y creo que después de haber mostrado esta tabla, pues solo me dice que le indique si hay otro vendedor o no. Y aquí dejo el sí o el no. Y con base a esto, yo debo de capturar si existe otro vendedor o no. Esto que yo voy a capturar acá es
Esto que yo voy a capturar acá es lo que va a actualizar mi variable biweekly. Entonces, acá biweekly va a ser igual a console.readline. Ojo, ¿qué estoy haciendo acá? Console.readline es igual a S. Si es igual a S, me va a retornar un true. Si no es igual a S, me va a retornar un false. Eso hace esta instrucción y por eso no es solo esto. Si fuera solo esto, entonces console.readline estaría guardando en biweekly un string y biweekly es una variable de tipo booleano, no puede guardar un string, tiene que guardar un booleano. Un booleano es un sí o un no. Entonces yo lo que hago es que a la instrucción console.readline le digo verifica si tu valor es igual a S. Si es igual a S, entonces biweekly va a ser igual a true. Si no es igual a S, tu valor va a ser igual a false y vas a guardar entonces en la variable biweekly un bool, que es justamente lo que yo necesito. Yo necesito que trabajes con un bool, necesito que trabajes con un string. Entonces, con ese realizado, creo que ya estaría todo aquí. A lo mucho puedo, sí, puedo colocar tal vez un mensaje extra de fin de la ejecución y voy a volver a utilizar la instrucción que les mostraba antes de read key, solo para que en este caso el operador pues tenga que darle una tecla para finalizar con el flujo. Y ya, creo que con esto estaremos cerrando la parte del ejercicio. Ahora queda lo más interesante, que es ejecutarlo. Quiero ver, solo quiero comprobar que el flujo sea coherente. Y es, acá pues tengo mis constantes. Antes de eso, yo voy a iniciar el while porque biweekly es igual a true. Entonces inicio. Una vez yo he iniciado, defino mis constantes. Esas constantes, de hecho, yo las podría definir acá arriba. Tal que así. Eh, Acá una vez ya yo inicié a ingresar los valores de los vendedores, declaro mis variables de proceso, solicito el nombre. Luego de haber obtenido el nombre, por defecto yo siempre voy a querer registrar otro carro, por eso he definido esta variable por defecto como true, porque siempre quiero registrar un carro, al menos uno. Entonces empiezo en el bloque de registro, que sería este es el bloque de registro de carros. Como registry another car es igual a true por defecto, entonces a ley voy a entrar aquí siempre. Una vez acá adentro inicializo dos variables, que es el precio del carro, que es un doble, entonces voy a ponerle acá punto decimal con 2 dígitos de precisión y continuar registros. Ojo, fíjense algo acá. El primer while yo lo estoy trabajando con un booleano. El segundo while yo lo estoy trabajando también con un booleano. El switch, que es este acá, yo lo estoy trabajando con un carácter. Cada una de estas variables son variables que hacen un rol. Esta que es booleana hace el rol de bandera. Esta que es booleana hace el rol de bandera. Y esta que es un char hace el rol de centinela. Eso es un concepto que veíamos en la sesión pasada, que son como los roles que las variables específicamente en las instrucciones de condicionales utilizan, pero se ve más en las instrucciones cíclicas, porque las cíclicas requieren de condicionales. Entonces, allí pueden hacer ese análisis de cómo cada variable, según el tipo, va ejecutando un rol u otro.
Ojo, que puede haber una centinela eh, que no sea char, que sea por ejemplo string, que sea numérica, etcétera. Pero como que según el tipo van ejecutando un rol u otro. Entonces chivo, yo tengo mi variable continue registries, que es un char, por defecto es igual a sí. Entonces yo siempre voy a continuar registrando eh, carros. Acá pregunto por primera vez el precio de un primer vehículo vendido, lo valido y lo guardo en el precio del carro. Luego yo sumo ese precio a una bolsita de precios donde yo he ido sumando cada carro vendido y sumo la cantidad de carros que este fulano ha vendido. Le pregunto si quiere seguir registrando más autos, es decir, si ha vendido más de uno, y según lo que él me diga, si dice que sí, entonces voy a registrar otro carro, si me dice que no, pues no. Y si no me da ninguna de esas respuestas, entonces eh, pues por defecto voy a decir que no. Esto de aquí yo podría simplificarlo más, pero quiero que lo vean porque es otra manera de trabajarlo. Yo aquí podría haber hecho algo similar a esto, pero habría sido más código y simplemente quiero que vean que son maneras diferentes de llegar a una solución similar. ¿Por qué digo similar y no igual? Porque aquí continue registries se trata de una variable char, mientras que acá continue bweekly se trata de una variable bool. Entonces no es exactamente lo mismo, pero sí se puede llegar a una misma solución de manera similar. Entonces, después de definir si continúo o no registrando más carros, lo que hago es, si me dijeron que no, pues ya procedo a hacer los cálculos finales para mostrar esto en consola. Veamos si mi solución funciona o no. Ejecuto. Y aquí tengo el nombre del vendedor, Kevin. El precio del primer carro vendido, 100. Yo digamos que voy a vender 3 carros. Sí. El segundo también fue 100. Y uno más. Y el tercero fueron 200. Hasta ahorita tendría 100 más 100, 200 más 200, 400. De esos 400 yo debo de sumar, ya que he vendido 3 carros, tendría que sumar 300 en bonos, me daría un total de 700. Y a estos 700 yo tendría que sumarle el 3% del precio total de los vehículos. Si he vendido 3 y entre los 3 me dan un total de 400, entonces 400 por el 0.03% sería 12. Entonces a mí en total deberían de estarme pagando 400. El salario base estaba en 365. Entonces a mí tendrían que estarme pagando 365 de mi salario base más 300 por la comisión de la venta de 3 carros más 12, que es la comisión del 3% de $400. Tendría que estarme pagando $677. Le digo que ya no quiero registrar más carros, ya registré los únicos 3 que vendí y allí está, total de carros vendidos 3 con un sueldo de 494. Ah, claro, yo no voy a ganar 365, voy a ganar 182.5. ¿Por qué? Porque recordemos que eso es a nivel de quincena. Yo hice la suma si estuviese ganando 365, pero yo no estoy ganando 365, estoy ganando la mitad de eso, que es 182.5. Entonces sí, realmente la, el cálculo está bien. Les voy a hacer la comprobación acá para que vean que no les estoy mintiendo. Entonces yo voy a poner acá. ¿Qué tengo acá? Vaya, tengo 182.5, que es mi salario base. A ese 182.5 voy a sumarle $300, que son el bono de 100
que me han prometido por 3 carros, porque recordemos, yo vendí 3 carros en total, más el 3% de 400, ¿sí? El 3% de 400 es igual a 12. Así. Entonces yo voy a tener 182.5 más 300 más 12. Esto me da un total de 494.5. Les hago allí la invitación que hagan la comprobación en sus casas y van a ver que sí pega. En conclusión, el sistema sí está funcionando. La solución me está otorgando lo que debería, me está haciendo los cálculos de manera correcta. Vendí 3 carros, quien Kevin, y el sueldo a devengar es de 494. ¿Hay otro vendedor? No, solo soy yo. Fin de la ejecución. Mantiene el cursor allí parpadeando para indicarme que quiere que le dé enter, y al darle enter el proceso ha finalizado. Bueno, pues de esta manera hemos concluido la sesión del día de ahora. Interesante el ejercicio en donde fue necesario utilizar la instrucción while anidada. Lo que voy a hacer es que voy a guardar el ejercicio y de una vez lo voy a subir al repositorio. Entonces, este ejercicio ya pueden encontrarlo en el repositorio de código fuente, donde está la solución a todo lo que se ha venido haciendo a lo largo de las sesiones. Y bueno, y si no hay ninguna duda, entonces con eso concluiríamos la sesión del día de ahora. Los espero el día de mañana para hacer ejercicios relacionados a la instrucción do while. Y ya saben, cualquier duda o consulta, ahí está mi correo, ese es mi número de carnet, mr21083. Solo le agregan el dominio @us.edu.sb y con eso obtienen mi correo y me pueden mandar cualquier duda o solicitud por ese medio. O igualmente tenemos el grupo en WhatsApp donde pueden estarme haciendo preguntas pues de manera más inmediata y donde todos sus compañeros pueden leerlo para que en caso también les sirva a ellos, sean retroalimentados. Con eso dicho, les agradezco la asistencia entonces el día de ahora. Pasen una feliz noche.